Ya estamos una vez más en este programa de análisis político, económico y social con Luis Humberto Tejeda Taibo y su servidor Jeremías Zúñiga. Pues ha sido una semana agitada con grandes noticias de impacto nacional, desde luego estatal, pero aquí siempre con la convicción de poderle decir a la gente una opinión objetiva del acontecer político. Yo pensé que te ibas a traer los guantes de bots para analizar el debate con mayor intensidad, porque ahora en el Senado, a golpes, en el circo o el Senado, ya no sé qué es. Yo creo que es parte de una degradación de la vieja política. Sin duda el PRI está desapareciendo, no lo digo yo, no es un speech, no es una narrativa ideológica, es una realidad que está sucediendo. Es triste y lamentable que un partido que, hay que decirlo con todas sus letras, dio cauce a la revolución, un partido que le dio tanto a nuestro país, sobre todo en los periodos del 30 al 70, que es el famoso milagro mexicano para todos aquellos amantes de la historia puedan recordar, pues termina de esta forma, ¿no? Digo, hay que decir las cosas. Alejandro Moreno, alito para la flota, eh, ha sepultado al PRI por sus prácticas antidemocráticas. Hoy ejerce violencia ante una situación de, hay una confrontación personal entre él y el senador Gerardo Fernández Noroña. No es nuevo Gerardo Fernández Noroña. Le gusta el pique, le gusta el queque, le gusta hay marcaje personal, ya lo traía con Lili Telles. Yo creo que él se vende como víctima y ahí no hay víctima. Ese espectáculo dantesco que vimos, que no merece México, independientemente de colores y de ideologías, pues él es partícipe, ¿no? Todos conocimos a Noroña en sus buenos tiempos, que se tiraba en la calle y armaba un rollo y se agarraba a golpes con la policía. Pero el tiempo no perdona a nadie, ¿no? Y hoy se topó con el famoso Kik Alito Bueno, es que, y salió corriendo, hay que decirlo. aquí no hubo víctimas. Ambos son personas que representan lo que no necesita México. Personas autoritarias, personas que golpean, personas histriónicas, estridentes, que hacen de la política un circo. Su discurso de víctima en los diferentes escenarios que se ha presentado. Pero por el otro lado, desde luego sorprende a un Fernández Noroña, que es muy envalentonado, que ha sido autoritario comparado con otros presidentes en la Comisión Permanente o en el Senado de la República, y realmente se lo ganó. Pero hay que señalarlo, y bien lo mencionabas, no es el único estridente e histriónico. Está la senadora Lili Telles, que prácticamente siempre recurre también a levantar la voz, a usar megáfonos, a provocar. ¿Eso requiere México? Definitivamente no, Luis. Necesitamos políticos inteligentes, políticos sensatos, que sepan controlar sus emociones. La importancia que se señala no solo en la parte empresarial y social de la inteligencia emocional, sino en la política. Y ahí está el ejemplo, la contraparte, la propia presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que frente a los embates que se le hace el presidente Donald Trump, frente a los señalamientos que hay de la oposición sobre ella, frente a las situaciones graves de violencia del país, ella con una serenidad da soluciones, contesta, en lugar de caer en la confrontación, pacifica los escenarios. ¿Recuerdan ustedes cuando en la campaña presidencial veían ustedes a Xochitl Gálvez en una bicicleta, con un casco, Vestida de caminando? botarga. Sí, exactamente. Nunca vimos así a la doctora Sheinbaum. La gente literalmente esa forma de hacer política la botó al cesto de la basura porque aplastó la doctora a Xochitl y a los que estaban detrás de Xochitl. Y hoy lo vemos en el Senado, ¿no?
Hoy vemos con enorme respeto a Lili Telles en la estridencia. Yo quisiera que alguien me dijera una propuesta de Lili Telles, un posicionamiento serio que haya salido avante. Yo creo que hay una gran diferencia entre todos ellos, y lo digo con enorme respeto, cuando vemos a ellos en comparación a personas tan serias como la doctora Rosa Isela, como la presidenta Claudia Sheinbaum, como la ingeniera Rocío Nale, como la licenciada Clara Brugada. No cabe duda que es tiempo de mujeres, pero de mujeres empoderadas, de mujeres que dan a luz, en el sentido literal, otra forma de hacer política en México. Y solo hay que observar que en este gobierno, ¿qué escándalos ha habido? Ha sido un gobierno sin escándalos, ha sido un gobierno de orden, no solo a nivel nacional, también en el estado de Veracruz, que eso da mucho de qué hablar de manera positiva, porque la política no debe ser un espectáculo, debe ser un escenario para resolver los problemas que enfrenta la ciudadanía, para crear y administrar la aplicación e implementación de políticas públicas que beneficien a la sociedad. Y ahí está el ejemplo. Incluso los escándalos que ha habido por parte del partido de la presidenta no han sido del gabinete, han sido externos, es decir, de actores externos, pero no del gabinete, y eso implica que la presidenta tiene control sobre el gabinete, y en el estado de Veracruz lo vemos de la misma manera. Un gabinete ordenado, un gabinete que está de alguna manera dando resultados y que no se enfrascan en aquello que no le corresponde. Eso es lo que necesita México. Hoy podríamos añadir todavía que al tema de Noroña, que no ha sido su semana porque le sacan la casa austera de 12 millones, y está bien, qué bueno que tenga una casa de 12 millones, está bien, si él ha trabajado y se le ha ganado, qué bueno, pero él... Se dice colega de Luisito Comunica, ¿no? Digo, él... Ahora justificó eso con sus ingresos, pero el punto no es ese, el punto es que hace unos meses él decía que no tenía dinero y que tuvo que vender sus libros, y hoy aparece con una casa de 12 millones. Y además de esto, en un terreno comunal donde no hay propiedad privada, y también aunado a que él señala con mucho orgullo que es un hombre de 65 años, no es sujeto a crédito, pues desde luego que se le cuestiona el recurso. Insisto, qué bueno que tenga una casa de 12 millones si ha trabajado para tenerla, pero lo que se le señala es sus dichos contra sus hechos. El tema de la austeridad hacia afuera y el tema del latrocinio hacia adentro. Cuando viene el cambio de régimen, siempre lo hemos mencionado aquí, del presidente Andrés Manuel López Obrador, él da toda una escuela que ha retomado con su propio estilo y que ha reimpulsado la presidenta Claudia Sheinbaum, pero creo yo que hay algunos políticos, incluso dentro de Morena, que no han captado el mensaje principal de lo que es la austeridad republicana, ¿no? Sí, es el hecho de esta simulación que, insistimos, es la falta simplemente de congruencia. Si él, como en los últimos 25 años, quizás ha vivido de la política y vendiendo libros, porque él ha comentado que se dedicaba a la venta de libros, no los últimos que vendió su biblioteca, sino previo a esto, él se dedicaba a la venta de libros, por eso siempre andaba con libros bajo el brazo, y él lo ha comentado en algunas entrevistas, y de ahí el hecho de ser un fanático también de la lectura. Sin embargo, bueno, creo que le faltó leer algo que tenga que ver con inteligencia Daniel emocional. Goleman. Le faltó ese libro de Daniel Goleman para poder estar en el control de sus emociones. ¿Qué mención tienes al respecto de que se va la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ¿no? Se termina esta era del poder judicial, tanto federal como en el estado de Veracruz, y una Suprema Corte de mucho conflicto, y que cada lado ve lo que quiere ver. ¿Por qué digo cada lado? Porque
de alguna manera no quieren el cambio en el Poder Judicial, pues ven un trabajo extraordinario, un trabajo importante. Quienes están a favor ven que ahora se va a acabar con la corrupción y que va a haber justicia. La realidad no es cierta en ninguna de las dos partes. Porque en el primer caso, quienes están en favor de la Corte actual o del sistema judicial actual no reflexionan que parte de que esta reforma se haya implementado fue por culpa de Norma Piña. En ese escenario de confrontación con el presidente, donde en lugar de que hubiera diálogo político, acercamiento e interacción entre los poderes, pues ella quiso confrontar y se volvió una lucha del más fuerte que perdió. Quiero decirte algo, estimado doctor Jeremías, amigos, amigas. No recuerdo, y yo quisiera que me desmintieras, a un presidente de la Suprema Corte de Justicia en este país, aún en el periodo más aciago neoliberal, armando una marcha, dirigiendo una marcha, gesticulando de manera grotesca en medio de las protestas, confrontando al Poder Ejecutivo, pero no solo confrontando al Poder Ejecutivo, sino a la vez aliándose con las contrapartes políticas al Poder Ejecutivo. La reunión con el precisamente multicitado Alejandro Moreno en la casa de un empresario, yo no lo recuerdo aún en el periodo más aciago neoliberal. No sé si tú recuerdas algo así. De ninguna manera. Seguramente hubo reuniones, pero no en un ánimo de confrontar, de un ánimo de rivalizar. Y ojo, todo empezó públicamente en Querétaro, el día precisamente de la Constitución de 1917, porque la gente se confunde educación con subordinación. Todo empezó porque ella no se pone de pie en un acto de educación. Llega un poder que era el representado por el presidente y ella permanece de pie. Hubo muchas interpretaciones, pero en política la forma es fondo también. Y todos quisieron interpretar, no se puso de pie porque no hay subordinación, porque había un conflicto ya previo, porque habían semanas de dimes y diretes entre quién tenía más poder. Y ella, en ese acto de permanecer sentada, que fue una falta de educación y de cortesía política, porque nada tiene que ver el que sea mujer, porque ahí no hablábamos de géneros, hablábamos de instituciones. Ella representaba al Poder Judicial y el presidente representaba al Poder Ejecutivo. Tenía que darse la cortesía como lo hizo el representante del Congreso de la Unión y todos estaban de pie ante la llegada de otro poder. Eso es educación, cumplir con las reglas de cortesía política y ahí empieza todo. Esa foto, esa imagen, creo que va a pasar por generaciones, ¿no? De la confrontación, porque si ustedes me permiten un análisis muy puntiagudo sobre el comento, se darán cuenta que ella voltea y ve con una sorna como de burla al presidente, y el presidente voltea. Entonces, esa comunicación en silencio, vamos a llamarla entre ambos, para uno es un reto y para otro es una burla. En las pláticas que está habiendo ahorita entre el presidente Trump y el presidente Putin, jamás va a ver usted que uno u otro reciba a la contraparte sentado. Pero si me empuja usted tantito, en las pláticas de paz entre los representantes ucranianos y los representantes rusos, jamás va a ver usted que los rusos o los ucranianos reciban a la contraparte sentados en la mesa de negociaciones. Y no me va usted a decir que están más confrontados de lo que estaba el presidente López Obrador con la ministra Norma Piña. Entonces, totalmente lo que dices es cierto. La educación, la cortesía política no tiene nada que ver con estar sujeto a. Y por el otro lado, lo que señalaba quienes están a favor del poder judicial renovado,
pues también no esperemos que a partir de hoy ya haya justicia, porque lo han señalado ya algunos que van a tomar los cargos en el Poder Judicial. Algunos ya tienen conocimientos de impartición de justicia, pero hay muchos otros que nunca han ocupado un cargo y por lo tanto va a haber una curva de aprendizaje y esperemos que elijan bien a los secretarios de acuerdo, a los proyectistas, que son los que realmente saben operar y que no se cometa el error de pues contratar a familiares y cercanos, porque siempre está la tentación de querer pensar en el interés personal, pero deben de pensar que este cambio fue por el interés colectivo. Nos empujas, estimado doctor, al siguiente tema. Ricardo Salinas Pliego, 2030. Bueno, depende cómo se resuelva su situación fiscal. En la corte, precisamente, donde lo han que protegido, según. Seguramente se va a dar que lo van a condenar a pagar. Él, como observamos en un programa, dice que no tiene ningún problema económico, por lo tanto tiene dinero para pagar, pero puede a partir de ahí presentarse en un escenario de víctima. ¿Por qué de víctima? Porque él está marcándose como una persona que confronta al poder, que confronta las instituciones, que menciona en estas entrevistas que da en Código Magenta que él fue engañado por el presidente López Obrador y entonces se ubica en un papel que se victimiza y anticipa: el Estado me quiere quitar la televisora, el Estado me quiere quitar mi dinero, y ese papel lo pueden causar para que sea, como lo es visiblemente, un personaje reconocido, y ante una oposición como la del PRI o la del PAN, que tiene a los mismos cartuchos quemados. Yo quiero decirte algo. A mí me causa bastante inquietud y sospecha que este papel de víctima lo toma a partir de que se acaban los acuerdos y se acaban los amparos que le daban reiterativamente. Él siempre ha mencionado, si no me equivoco, y ustedes pueden desmentir, que él lo que tiene que pagar son 15 mil millones de pesos, pero le están cobrando 74 mil. Que él está en la disposición de pagar esos 15 mil. Sin embargo, nunca se ha acercado a ofrecer eso más que de boca para afuera. Y él asume el papel de víctima a partir de que se acaba la protección, digamos, de la Suprema Corte de Justicia hacia su persona, su empresa. ¿Qué es una víctima en política? ¿Qué es un perseguido político? Estimadas amigas, queridos amigos, doctor querido, una víctima en política yo le llamaría Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela, todos sabemos que estuvo 27 años en la cárcel cuando el gobierno de Sudáfrica, en aquella época de la separación racial, del apartheid y todo esto, le ofrecía que saliera al otro día, siempre y cuando abandonara Sudáfrica. No lo digo yo, pueden ustedes investigarlo en la historia. Y él se quedó prácticamente 27 años porque él dijo que no iba a abandonar su lucha. Entonces yo creo que él sí era un perseguido político, ¿no? La pregunta es, si no existiera esta deuda fiscal, ¿aspiraría a ser candidato? Pues no, porque él mismo lo ha dicho, que no es su prioridad. Es más, él no se hubiera hecho una figura de confrontación, una figura de choque, sobre todo en la red social X, en Twitter, para todos, si él no hubiera tenido este conflicto fiscal, y de ahí es que él decide combatir a, en este caso, el gobierno de Andrés Manuel, en general a Morena, a la 4T, pero lo hace de una manera que tampoco es la mejor, que es a través de los insultos, de las descalificaciones, y el hecho de cuando se acaban las ideas, vienen las descalificaciones. Lo más sencillo que puede haber es insultar, si no pregúntenle a Noroña y a Alito, y descalificar. Pero cuando hay ideas, cuando hay capacidad, no necesitas insultar a nadie,
necesitas proponer, necesitas plantear, cuestionar, pero no insultar. Desafortunadamente nuestra política destaca más el morbo que la capacidad. Y eso nos ha traído graves consecuencias. Si no, pregúntenles en Nuevo León a Samuel García cómo les va, que por un influencer gana una gubernatura y además quería que su esposa ganara también la presidencia municipal. Pero no se trata de popularidad, se trata de capacidad. Políticos serios, y eso nos lleva a la ingeniera Rocío Nale en Veracruz. Hoy mismo está firmando ya lo que habíamos anunciado, ese convenio de desarrollo de un polo económico en Tuxpan, ¿no? Que sin duda será la puerta a muchas inversiones. Ayer, antier, anduvo repartiendo créditos a la palabra en la zona norte del estado de Veracruz. Tiene una jornada itinerante, ¿no? De apoyos. Por supuesto, desde luego hay mucho que hacer. Bueno, es que ella ha señalado, parafraseo, más territorio, menos escritorio. Y ha sido congruente en lugar de debatir, en lugar de centrarse en acciones que no le producen nada al Estado, está trabajando. Y nosotros, como en nuestro programa Sin Peros, reconocemos la entrega de útiles escolares. Hay quien se fija en cuánto cuestan los útiles escolares. No, hay que fijarse en que entrega útiles escolares. Hay que fijarse en que se están dando becas a los jóvenes. Hay que fijarse que se están apoyando a los adultos mayores. Hay que fijarse, sin peros, que se están renovando las carreteras en el estado de Veracruz. Hay que fijarse que hay operativos para recuperar la seguridad, pero sin peros. Y no faltará el que diga, bueno, el polo de desarrollo de Tuxpan, pero nada. Eso genera empleos, eso beneficia a la sociedad, porque es sencillo descalificar, señalar, pero ¿quién propone algo aparte de ver solamente, como dice coloquialmente, el frijolito en el arroz? En aquella época, el principio de la administración del presidente López Obrador, todo el mundo criticaba, todo el mundo denostaba, todo el mundo señalaba, pero cuando usted formaba la fila de los que proponían no había nadie. Entonces, si solamente nos quedamos en la queja y no vamos más allá, es un tip que, vaya, regalo a la oposición. Propongan, señores, entren en la batalla de las ideas, de las propuestas, entren en el contraste de lo que son la estructuración de obras, reglamentos, no sé, proyectos, y dejen de adjetivizar personalmente. Es que es muy fácil señalar y destruir, pero construir, aportar, eso no lo hace cualquiera. Y esta crítica, así como se le hace a la gobernadora, a la presidenta de la República o a cualquier presidente o presidente municipal, pues también ustedes lo pueden vivir en su trabajo, con su familia, con su empresa, que tienen un logro personal, profesional o familiar y no falta alguien que diga, pero esto, pero aquello. No, celebren sus logros, como hay que reconocer el avance del Estado, porque si las cosas fueran tan malas como se dicen todos los días, no estaríamos en el progreso que hoy tenemos, no solo en el Estado ni en el país, porque por un hecho de violencia se minimizan los logros de los resultados en materia de seguridad. Hoy ya no se hablan de que somos el último lugar o el penúltimo lugar en homicidios dolosos, pero pocos hablan de que Veracruz tiene el mejor índice en recuperación de seguridad de la última década, que se están dando resultados, el número de kilómetros de carreteras que se están construyendo y obras que se están anunciando. Ese es el punto, la actitud para enfocar la atención en lo bueno o en lo malo. ¿Queremos vivir en la crisis? Sigamos viendo lo negativo. ¿Queremos vivir en el progreso, en el avance, en la evolución y cambio? Enfoquémonos en cómo desde nuestra trinchera podemos aportar, Luis. La transformación
no se dice, se hace, se ejecuta, se vive en territorio. Para ser mejores, creo que debemos empezar por ser positivos y propositivos, no solo en política, sino en cualquier actividad de nuestra vida. Esa es una parte importante y sí, como bien lo menciona, yo siempre digo, para ser mejores, porque necesitamos ser mejores personas, mejores ciudadanos, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, mejores hermanos. Siempre debemos encontrar la manera de ser mejores día tras día, porque debe ser un estilo de vida. Y lo hago porque no enfocarnos en esa parte negativa. Y retomando los temas del Estado, ¿hay gobernabilidad? ¿O acaso tenemos conflictos políticos en el Estado? En No lo hay. absoluto, en ¿Y eso qué absoluto. se da? Porque hay una muy buena administración en la parte de la gobernanza. Los inmensos rezagos que heredó la ingeniera Onale en salud, con esto de las camionetitas de salud, que además escaló, ya lo hablamos en otra ocasión, a el tema de las rutas de la salud con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer mismo estaba dando una declaración muy importante el secretario de Seguridad Pública de Veracruz diciendo que había municipios que se habían abandonado en otras administraciones donde la delincuencia ya había campeado. Hoy se está combatiendo, hoy están recuperando sus espacios, desde luego coordinados y de la mano con el secretario Omar García Harfuch de Seguridad Pública Federal. Y bueno, eso es lo que se está trabajando. Reitero, aquí nadie se va a engañar, hay mucho por hacer. Yo tengo plena confianza en la ingeniera y su equipo que vamos a llegar a buen puerto. Y bueno, un tema internacional, pero nacional también de seguridad, la llegada de Marco Rubio, se da por fin esta reunión y se llevará a cabo en un escenario posterior a la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada y estas entregas de delincuentes de alta peligrosidad a los Estados Unidos o de las detenciones que se han hecho, hablan de la colaboración que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y México. Y por cierto, todas las entregas de los delincuentes de México a los Estados Unidos se entregaron porque se reclamaban allá. En el caso del Mayo Zambada, esa fue una situación directa entre delincuentes en la cual no participa el gobierno y eso hay que señalarlo porque unas son las entregas que están permitidas en la Ley de Seguridad Nacional y otro hecho fue el del Mayo. Pero la llegada de Marco Rubio, la segunda persona de mayor relevancia en los Estados Unidos, habla muy bien de la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum. El reconocimiento que tiene del gobierno de los Estados Unidos, porque yo estoy seguro que Donald Trump no mandaría al secretario de Estado, Marco Rubio, a reunirse con una persona que no le dé confianza en el trabajo en coordinación en el tema de seguridad, como es la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobierno de Estados Unidos. Bombazo y efecto dominó para todos aquellos apátridas que decían que no, que Donald Trump decía que toda la administración estaba putrefacta de corrupción. Señores, señoras, la política internacional es un tema de intereses mutuos, es un tema de proyección, no es un tema de interés regional, político, electoral. Algo destacable, pues no viene a tomar café ni viene a tomarse la foto, viene porque hay acuerdos, porque vienen a tratar cosas que de manera personal van a permitir mejorar la relación entre Estados Unidos y México, van a tocar seguro temas migratorios, los temas de seguridad, los temas de la frontera sur, los temas económicos de aranceles. Es una agenda amplia, pero ya previamente acordada que los puntos delicados los deben de tratar ya en ese nivel un secretario de Estado y la presidenta. Y además esto estoy seguro que es el preámbulo de la reunión
con el presidente Donald Trump, porque es el segundo personaje de mayor poder y además posible sucesor en la presidencia de los Estados Unidos. Y en ese sentido va a estar aquí. Esto va a abonar de manera positiva para el país y es una pues buena noticia también para todos aquellos que tienen migrantes en los Estados Unidos, porque si se lograra un acuerdo migratorio que diera certeza a los millones de mexicanos que están trabajando de manera honesta ya, pues daría tranquilidad y nuevamente se elevarían las remesas en México. Yo creo que las relaciones de México con Estados Unidos y de Estados Unidos con México son relevantes, son preponderantes. Nosotros somos el socio comercial más fuerte de Estados Unidos y desde luego Estados Unidos es nuestro socio comercial en relevancia más fuerte. Y esto no va a cambiar por un color o por lo que diga Lili Telles o por lo que diga Alejandro Moreno, ¿no? Pues doctor. Nos vamos con una buena noticia. Regresa el Checo Pérez a la Fórmula 1. Equipo Cadillac. Ahora el equipo Cadillac. Nuevo equipo. Hay que señalar, es una buena noticia porque genera un buen estado de ánimo para los mexicanos. Hay mucha gente que no ve la Fórmula 1, pero que siga el Checo Pérez. Es para la Fórmula 1 muy rentable. El Checo Pérez era o es el piloto que más souvenir vende, el que más ha penetrado en la sociedad que no es fanática de la Fórmula 1, y eso es muy bueno para la Fórmula 1, para ahora el equipo Cadillac que va a necesitar recursos, pero también para el ánimo de los mexicanos. Embajador mexicano del deporte a nivel internacional, ¿no? Un orgullo mexicano. Ese tipo de noticias son buenas, así como los niños del béisbol que ganaron el torneo. Entonces son buenas noticias que hay que celebrar, que hay que traer. Ya para el otro programa traeré mi camisa del equipo Cadillac para presumirla. Le vamos a traer una gorra a Luis. Entonces son buenas noticias que también es necesario reconocer y no ponerles ningún pero, Luis. Ok, pues nos vamos, nos estamos viendo. Síganos en las redes sociales, participen, nos pueden encontrar en Facebook como Luis Humberto Tejeda Taibo, Jeremías Zúñiga o Para Ser Mejores, y también en Instagram. Estamos en todas las redes sociales, regálenos un like, comparta, etcétera. Comparta el video para que pueda hacerse viral esta información, para que haya más noticias positivas, para que no le pongamos pero a las cosas, y síganos en nuestro canal de YouTube Sin Peros MX. Pues nos vamos, Luis Humberto Tejeda Taibo. Hasta la próxima. Jeremías Zúñiga Mesado.